Pues hoy quiero hablarle de lo que la iglesia debe ser. Diga conmigo, la iglesia debe ser. Otra vez, la iglesia debe ser. De pronto encontramos en las redes algunos videos donde hay personas que hablan mucho acerca de lo que la iglesia debe ser o debería de ser. En algunos vemos una intención buena de enseñar, pero en muchos, y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, vemos a personas resentidas diciendo o enseñando lo que la iglesia debe ser. Porque de alguna manera sus expectativas probablemente no fueron cumplidas por la iglesia, o quizá fueron heridos, o quizá fueron lastimados. Y a veces ese espíritu de resentimiento y de coraje se transmite a otros, y si usted lo escucha, puede ser contaminado por ello. Como le digo, hay gente que no lo hace con una intención, con un resentimiento, simplemente está expresando lo que debería ser, aunque creo que también a veces hay verdades que debemos saber dónde expresarlas para cuidar al débil en la fe. Porque si hay un débil en la fe y usted expresa una verdad que, aunque sea buena intención, puede confundirle si no tiene la persona la madurez para recibirla. Por eso usted siempre cuide lo que escribe, cuide lo que publica. Pero la mayor parte, incluso vemos hijos de pastores resentidos con la iglesia, diciendo es que la iglesia debe ser esto y fue esto. Quizá tengan razón, pero quizá no es el momento, quizá no es el lugar, quizá no es la forma, y quizá no es el espíritu en el que debería compartirse algo como eso. Pero yo quiero compartirle en un buen espíritu lo que la iglesia debe ser. Y cómo debemos, o qué es lo que debemos hacer nosotros para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer. Amén. Ahora, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un edificio, de un templo, de un lugar de reunión. La iglesia es la asamblea de creyentes, la eclesia, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia universal es toda la comunidad de creyentes que en todo el mundo hemos confesado que Cristo es el Señor y Salvador. Está la iglesia local en la cual nos congregamos. Dios nos da la bendición de poder congregarnos como iglesia local. En nuestro caso es Castillo del Rey La Fe. Ahora, aunque la iglesia no es el edificio, no es el lugar, no es un auditorio, de alguna manera, cuando usted escuche para efectos de esta predicación iglesia, relaciónelo con la comunidad de fe, con las personas que nos congregamos, incluso relaciónale con el lugar. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Perdón, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Amén. Y como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe, como casa de Dios, como asamblea de creyentes, como iglesia universal, iglesia local, debemos ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hay mucho que podemos hablar de este tema, pero le voy a dar solo algunas referencias muy prácticas de qué es lo que la iglesia debe ser. Por lo tanto, qué es lo que cualquier persona, como usted y como yo, deberíamos encontrar en la iglesia. La iglesia ser lo que debe ser, la persona va a encontrar lo que necesita. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la iglesia debe ser un lugar de paz y de descanso, donde la persona encuentra paz, donde la persona encuentra descanso. Hechos 9:31 dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. También la iglesia debe ser un lugar o una comunidad donde somos edificados. Eso es lo que debe ser. Hechos 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia o la comunidad de fe o el lugar donde estamos debe ser un lugar donde la gente debe encontrar apoyo. Estamos para apoyar, para bendecir. De hecho,
Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Eso, resumido en una palabra, es: apoya en las cargas a tu hermano y que tu hermano te apoye en las tuyas. ¿Están conmigo? Y la iglesia debe ser un lugar donde la persona que necesita apoyo encuentre apoyo. Pero también la iglesia o la comunidad de fe es un lugar para alabar. ¿Cuántos alabamos a Dios esta mañana? Un tiempo hermoso de alabanza, y el Salmo 22 que acabamos de aprender nos confirma que debe ser un lugar de alabanza. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, entre la congregación, junto con la congregación, yo te alabaré. Si usted conoce el Salmo 150, versículo 1 dice: alabad a Dios en su santuario. O sea, está la alabanza personal que le doy en mi casa al Señor, que le doy en mi carro, que le doy en algún lugar en intimidad con Él, pero también la alabanza que damos en colectiva como congregación. Dios se agrada, a Dios le gusta, Dios la instituyó. Hay personas que de pronto no asisten a las congregaciones porque dicen: yo en mi casa puedo alabar a Dios. Y es cierto, pero la alabanza congregacional también fue establecida por el Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La iglesia, la comunidad de fe, la iglesia debe ser una oportunidad para adorar y para exaltar al Señor. Aquí adoramos y exaltamos el nombre del Señor. El Salmo 107, versículos 31 y 32 nos dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo. ¿Dónde? En la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Si usted tenía duda si la alabanza colectiva como la que acabamos de tener es bíblica, ahí está, es bíblica. Dios quiere que le alabemos en comunidad, amén, que le alabemos como iglesia, obviamente sin dejar de alabarle en lo particular, en lo personal, podemos hacerlo. Por otro lado, la iglesia debe ser un lugar donde encuentras gozo y alegría. Creo que estamos fallando en esa parte de aquí, amados. La iglesia debe ser un lugar donde encuentras gozo y alegría. Amén. Debe ser así. Si usted está llegando a esta iglesia y cuando usted llega se amarga, no es su lugar. O necesita componerse. Porque la iglesia debe ser un lugar donde hay gozo y donde hay alegría. Mire lo que dice el Salmo 65, versículo 4. Porque hay personas que de pronto confunden la alegría con la irreverencia. No, usted puede ser reverentemente alegre. Hay gente que confunde la reverencia con seriedad. Papada eclesiástica, clerical. No, hay gente que se molesta porque se rieron ustedes ahorita. ¿Sí me explico? Si la iglesia o la comunidad creyente no es un lugar para alegrarnos, pues entonces ¿dónde me voy a alegrar? En Cinépolis. ¿Sí me estoy explicando? Así es de que se puede ser alegre con reverencia. Se puede gozar con reverencia. Nunca será una irreverencia gritar de alegría. Alabar a Dios con alegría. Amén. La Biblia nos dice: sirvan a Dios con alegría, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y cuando nos reunimos debe ser un motivo de alegría. Amén. Hay personas que piensan que eso no es espiritual, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y miren lo que dice el Salmo 65, 4. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? ¿Qué festejos nos esperan?
A ver, lo leo nuevamente, a ver si le cae el 20 a todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan a las 10:45 de la mañana en el santo templo del Señor. Amén. La comunidad de fe, la iglesia también es una oportunidad y un espacio para la oración. Jesús dijo en Lucas 19:45, cuando entró en el templo, dice la escritura que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración. Dicho sea de paso, qué lindo oración tuvimos ayer sábado. Cambiamos esta semana el martes para el sábado, porque hay personas que no pueden venir por los niños, por el trabajo. Dijimos, bueno, vamos a ver si es cierto que eso es. Y bueno, nos dimos cuenta que sí es, porque de 200 personas que llegamos el martes, ayer llegamos 500 personas. Amén. Ahora voltea al que está al lado, dígale: y si no viniste, faltas tú, hermano. Pero qué lindo es que vamos a ver cómo se comporta esta semana. Pero linda la oración, un espíritu de oración hermoso a las 6 de la mañana. Yo siempre les digo que hay que deleitarnos en la oración de las 6 de la mañana. De repente llegas y dices: ay, Señor, yo te pido, Padre, ay, Dios mío, líbrame de esto. No. Cuando usted ore a las 6 de la mañana, usted dígale: Señor, mi cuerpo me pide más cama, mi cuerpo me pide más descanso, pero yo me levanté temprano porque vine a orar y voy a disfrutar este tiempo contigo. Y voy a orar con denuedo. Y sabes una cosa, es impresionante. Créanme que a mí me pasa. O sea, no crean que siempre ando yo con la pila. De repente la pila está baja. Y sobre todo en la mañana yo amanezco con la pila bien baja. A mí se recarga, me recarga cuando me empiezo a mover, como que soy de moverme para recargarme. Pero en la mañana batallo. Yo siempre dije, si el infierno fuera a levantarse temprano, nomás por eso no me quiero ir. Pero es impresionante cómo te empiezas a deleitar en la oración y cuando sales con una fortaleza impresionante. Yo lo asemejo más o menos a cuando tú vas al gimnasio o cuando sales a correr o sales a hacer bicicleta y te levantas a las 5 de la mañana. Ay, timbre el despertador y dices: ay, me tengo que levantar, y estás todo modorro, todo cansado, pero te vas y te sacrificas y empiezas a pedalear o empiezas a correr o empiezas a hacer ejercicio. Ya como a los 20 minutos andas bien alivianado, y ya cuando terminas el ejercicio dices: qué rico que me levanté a hacer ejercicio, porque todo el día andas con energía fuerte, no andas modorro, tu mente despejada. Pues así mismo en la oración. Y la iglesia debe ser un espacio y brindar la oportunidad para la oración. Por otro lado, la iglesia es la oportunidad para fortalecer y crecer en nuestra fe. ¿Cuántos dicen: yo quiero crecer en mi fe? Pues el congregarte es importante para eso. Hechos 16:5, las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. La iglesia también es la oportunidad para servir, desarrollando tus dones, usándolos, tus talentos, tus habilidades, servir a Jehová con alegría. La iglesia es un lugar para la enseñanza y la instrucción. Ahorita vimos todos los que están en Ede. Jesús enseñaba en el templo. Juan 7:14, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Aunque usted no lo crea, y aunque quizá no lo piense así, pero la iglesia es un lugar de protección. Es un lugar de protección contra la tentación del enemigo. Es un lugar de protección contra los ataques del enemigo. La iglesia es un lugar de protección. El salmista lo declaraba en el Salmo 27:5: porque Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. También la iglesia es un lugar donde somos transformados al recibir a Cristo en la congregación, en la comunidad de creyentes. Cuando se comparte el mensaje, somos transformados. También somos formados a través de los discipulados. Acabamos de ver lo de Ede. Como iglesia debemos cumplir el mandato
de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones y formarlos conforme al carácter de Cristo. La iglesia debe ser un lugar de amor, donde te sientas amado. ¿Sí me explico? Donde el que viene debe sentirse amado, pero también un lugar donde hay empatía. Me identifico con tu necesidad y quiero apoyarte, quiero ayudarte en esa necesidad. También debe ser un lugar de restauración para el que ha caído, restauración de personas, restauración de familias. Todos tenemos una oportunidad de ser restaurados. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar libertad. Ahorita estamos cantando libre para correr, amén. Libre para danzar, libre para vivir en ti. Soy libre. La iglesia o la eclesia debe ser también un lugar donde encuentro pertenencia. Todos tenemos una necesidad de pertenecer, de tener sentido de pertenencia. Y la iglesia me brinda la oportunidad de satisfacer esa necesidad de pertenencia. Entonces, amados, hay muchas cosas más que podríamos mencionar, pero voy al punto. Necesitamos como iglesia, diga conmigo, necesitamos como iglesia convertirnos en lo que debemos ser, amén, y hacer lo que debemos hacer para que cada persona que nos rodea encuentre lo que necesita. Repito, necesitamos convertirnos como iglesia o comunidad de fe en lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer para que cada persona que nos rodea encuentre lo que necesita. Entonces, que la gente que nos rodea encuentre paz, descanso, ser edificada, ser apoyada, tener oportunidades para alabar, para adorar, para exaltar, para gozarse, para alegrarse, tener oportunidad de orar, de crecer en la fe, de servir a otros, de ser enseñados, de ser instruidos, tener protección de Dios, transformación, ser formados como discípulos, predicar el amor, mostrar la empatía, un lugar donde se restauran vidas y familias, también un lugar donde podemos encontrar sentido de pertenencia. Esto es lo que Dios quiere que la iglesia sea. Esto es lo que la iglesia debe de ser. Ahora, hoy en día, como lo dije al principio, encontramos creyentes quejándose de la iglesia, la comunidad de fe, la iglesia, respecto a lo que esperaban de la iglesia, pero que la iglesia no fue para ellos. Como le dije, algunos con dolor, algunos con resentimiento, otros con coraje, otros quizá imprudentemente. De pronto encontramos gente que afirma haber sido lastimada en la iglesia y por eso se apartó de Dios y no quiere tener nada con la fe. ¿Ustedes han encontrado alguna persona que dice algo como eso? Sí, personas resentidas atacando a la iglesia, a los líderes espirituales, a los hermanos en la fe, porque según su percepción, según su opinión, según su manera de pensar, fueron tratados inconsideradamente, discriminadamente, lastimados, heridos y un sinfín de cosas. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que personas puedan estar ahora en una situación como esta? Y saco estas conclusiones. Es probable que dichas personas esperaban de la iglesia una perfección que no tiene. Esperaban que la iglesia fuese perfecta en la necesidad que ellos tenían, pero la iglesia no es perfecta. Y como la iglesia no tuvo esa perfección, de pronto ellos sintieron ese vacío. La Biblia dice que Dios ha puesto la unción, el poder, la iglesia en vasos de barro. La iglesia es un tesoro, pero Dios lo ha puesto en manos de hombres, en personas, ¿están conmigo? Que somos barro. Pero también dice ¿por qué? Para que la gloria y la alabanza sea para Dios y no para los hombres. Dios es capaz de poner algo valioso, algo precioso en vasos de barro. Así es Dios. Lo perfecto lo pone en lo imperfecto. Y el motivo es que la gloria se lo lleva el Señor, ay, no nosotros, amén. Hay gente
que espera que los cristianos seamos perfectos, pero no lo somos, aunque estamos camino a la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Y yo siempre le digo a la gente, si tú estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras, por favor no vayas, porque tú llegarás y la echarás a perder. Porque nadie somos perfectos. Pero diga conmigo, vamos en perfeccionamiento. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Estamos trabajando para eso. La iglesia trabaja para eso. Los ministerios que Cristo instituyó en Efesios capítulo 4, trabajamos para ello, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra causa otra causa probable es que la iglesia sí fue lo que debería de ser, pero la persona no lo valoró o lo apreció. Sí cumplía lo que tenía que cumplir, pero por alguna razón la persona no sintió que era así y por lo tanto no le dio valor y no le dio aprecio. Pero también tenemos que reconocer que hay casos en los que la iglesia no fue lo que debería de ser, o no hizo lo que tenía que hacer. Amados, y ahí es donde necesitamos todos hacer conciencia para ser la iglesia que debemos de ser. Y para hacer lo que la iglesia debemos de hacer. Amén. Ahora, la pregunta entonces es esta: ¿de quién es la responsabilidad de que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer? Del pastor, de los líderes. Si la iglesia somos nosotros, ¿cuántos saben que la iglesia somos nosotros? Diga conmigo, somos la iglesia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer? De todos nosotros. La responsabilidad no recae en un grupo de personas ni en un líder. La responsabilidad cae en todos nosotros. Todos absolutamente debemos hacer la parte que nos toca para que la iglesia sea lo que debe y haga lo que debe. Amados, ser lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer como iglesia es responsabilidad de todos los que formamos parte de ella. El problema es que siempre buscamos culpables, pero la responsabilidad es de todos. La pregunta que yo te haría esta mañana: ¿qué estás haciendo tú para que la iglesia sea lo que debe ser? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para hacer lo que la iglesia debe hacer? Como todos somos responsables, necesitamos entonces cambiar nuestra mentalidad. Y quiero darte algunos principios que te van a ayudar para cambiar esa mentalidad. Y la primera es esta, escúchelo bien: no solo desees que la iglesia sea y haga, contribuye para que la iglesia sea y haga. Porque la responsabilidad es somos una familia. Entonces tú no puedes solo estar deseando lo que Él quiere que la iglesia sea. Contribuye para que la iglesia sea. No solamente puedes estar deseando lo que la iglesia debe de hacer. Haz tú para cumplir lo que la iglesia debe de hacer. ¿Cuántos nos quejamos de lo que la iglesia no es? La pregunta es: ¿qué hacemos para llevar la iglesia al nivel de lo que debe ser? Porque la responsabilidad es de todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Hay que cambiar la mentalidad. Cambiemos el espero que la iglesia sea por el ¿qué puedo hacer para que sea? No sé si me estoy explicando. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Yo con esto no estoy diciendo que estamos eludiendo la responsabilidad que cada uno tiene. Incluso yo como pastor tengo en esta casa. Mi instrucción es predicarle, mi labor es predicarle, mi labor es enseñarle, mi labor es guiarle, mi labor es exhortarle. Pero ser lo que la iglesia debe ser es labor de todos. Amén. Entonces cambia la mentalidad. No solo desees que la iglesia sea y haga,
contribuye, haz tu parte, hagamos nuestra parte para que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe de hacer. ¿Están muy serios esta mañana? ¿Están meditando? ¿Sí? Segundo, no esperes a que otros hagan. Haz tu parte. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Es que somos tan ingenuos. A veces rayamos en lo insensato, que decimos, si otro no lo hace, yo tampoco lo hago, aunque sé que lo debo de hacer. Mexican Curious. ¿De veras? Es que ellos no lo hacen, pues yo tampoco lo hago. Oye, pero tú sabes que lo debes de hacer. Sí, pero ellos no lo hacen. ¿Y qué te ganas con esa mentalidad? Aleluya. Entonces necesitamos, amados, no esperar a que otros hagan, sino hacer la parte que debemos de hacer. Por lo regular nos quejamos y normalmente quiero decirle que, salvo algunos casos, la mayor parte de la gente que se queja de lo que la iglesia debe ser y no es la que menos hace. Y es. Dile al que está a tu lado, ya te descubrió el Señor, ya ves. De veras, porque tienen tanto tiempo para estar viendo los defectos porque no hacen nada. Se me hace que Dios le está hablando a esta sección de la columna esta a la columna esta. Tanto tiempo, como tienes tanto tiempo para solo observar lo que se debe, pero no lo haces, pues entonces te quejas. Pero el que está ocupado haciendo no tiene tiempo. Sí, me estoy para quejarse. Quizá puede observar lo que debe hacerse, pero no tiene el tiempo para la queja. Esa mentalidad hay que erradicarla de nuestra mente. Oye, si ellos no cumplen, yo tampoco cumplo. Es que tú no haces las cosas por lo que otros hacen. Tú haces las cosas por lo que tú eres. Esa mentalidad ha llevado a tanta gente al fracaso, porque su vida está regulada por lo que otros hacen, reaccionan y actúan. Y tu vida no debe estar regulada por lo que hacen, actúen terceras personas. Tu vida debe estar regulada por lo que tú crees, por tus convicciones, por tus responsabilidades. Si otros no oran, pero yo sé que debo de orar, no me regula el orar o no lo que otros hagan. Yo voy a orar porque sé que para mí es necesario orar. No vamos a llegar en ningún área de la vida, a ningún lado, con la mentalidad de que si los demás no hacen, yo no hago. ¿Sí me estoy explicando? Y esa mentalidad está mucho en la mente de creyentes. Si otros no hacen, yo no hago. Si tú como hijo, tus hermanos no bendicen y honran a su padre y ponen la excusa, bueno, es que todos coludos o todos rabones. Proverbio de San Paco 4:28. Es que todos parejos. Pero tú sabes que honrar a tu padre y a tu madre te va a alargar la vida y Dios te va a bendecir y te va a ir bien. No seamos ingenuos. Si mi hermano o mi hermana no lo hace, él se la pierde. Yo quiero larga vida y yo quiero ser bendecido, y no dejaré de ser responsable con mi madre porque mis hermanos no lo hacen. Porque si es así, pues la excusa me está llevando al fracaso. Y así mucho creyente, es que los demás nos hacen, pues que también ellos hagan. No, pues es que todos parejos. En el reino de Dios todos parejos. ¿Dónde está en la Biblia eso? Todo es percepción, mentalidad, manera de pensar. Si Cristo hubiese esperado a que hagamos y no hubiera hecho, usted y yo no estuviéramos aquí.
La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él no esperó a que fuésemos perfectos y que cumpliéramos todos los requisitos para ser amados. Él nos amó aún y a pesar de nuestros pecados. Y extendió su gracia y su misericordia. Porque Dios no se regula por lo que terceros digan o hagan. Él se regula, Él actúa, Él hace por lo que Él es. Y Dios quiere hijos que hagan las cosas y sean por lo que Dios dice que son. Y por lo que son en el Señor. Amados, quejándonos no solucionamos nada. Hay que actuar. Ahora, es posible que haya personas que Dios te está haciendo ver cosas que a lo mejor ni el pastor ve. Pero no para que tengas excusa. No, pues es que ni el pastor hace. No, quizá te las está revelando para que tú las hagas. No, todos parejos, pastor, todos parejos. Entonces, si el otro se va a la ruina, tú te vas con el otro a la ruina. Mucho de lo que te quejas, una de dos: o eres bien quejón, o eres alguien que Dios está diciendo: hijo, allí hay un área de oportunidad para que tú hagas y pongas y contribuyas con tu grano de arena para que la iglesia sea lo que debe ser, para que la iglesia haga lo que tiene que hacer. Amados, escuche, encontramos la verdadera felicidad de acuerdo a lo que Cristo dijo. No es cuando recibimos beneficios de otros, es cuando beneficiamos a otros. O sea, entiendo que la cabeza te choca. Pues ¿cómo voy a ser feliz? Tengo que recibo mejor. Pero de acuerdo a las palabras de Cristo, la verdadera felicidad no es cuando te sirven. Tú la encuentras cuando tú sirves a los demás. Necesitamos cambiar la mentalidad. La verdadera felicidad para tu vida no está cuando otros hacen contigo lo que deben de hacer. Tu verdadera felicidad es cuando tú haces con otros lo que debes de hacer. La verdadera felicidad no es cuando recibimos el beneficio de lo que la iglesia hace. Encontramos la felicidad cuando contribuimos para que la iglesia sea o haga lo que se debe. Necesitamos creer a las palabras de Cristo. El apóstol Pablo hace mención a esas palabras en Hechos 20:35. Le dice al pueblo de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo que está diciendo, te hace más feliz cuando das que cuando recibes. Claro que con una mentalidad egoísta no lo podemos entender, pero con una mentalidad generosa nos vamos a convertir en dadores y no solo receptores. ¿Quieres ser feliz a pesar de las fallas de la iglesia? A pesar de los errores de los hermanos. Procura dar antes que recibir. Con esa mentalidad tú no vas a ser ofendido. Practiquemos la generosidad, porque el verdadero gozo está en hacer lo que debemos de hacer. Ahí está la plenitud del ser humano. Por otro lado, busca servir y no busques que te sirvan. Quien solo busca ser servido nunca estará satisfecho. Mira, una persona que tiene la mentalidad de ser servido, nunca lo llenas. ¿Usted conoce gente que por más que te esfuerzas no lo llenas? Y ya le bendijiste y lloraste por él y estuviste con él en los problemas y todo. Ay, es que me siento todavía sola. Ay, pero tengo 40 días y 40 noches ayunando por ti. Ay, pues es que tú no me entiendes. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de personas solamente quieren recibir y no quieren dar. Ahora, el problema con la persona que espera demasiado es que va a vivir frustrado. No hay persona en el mundo que te llene un hueco que solamente Dios puede llenar. Y si tú esperas que el pastor, que el líder, que el hermano en la fe te llene el hueco que solo Dios puede llenar, te frustrarás con la iglesia.
Por eso la Escritura dice: pongan los ojos en el autor y consumador de la fe. Y no estoy excusando lo que hacemos mal, al contrario, estoy fomentando a que se haga. Pero cuando suceda que alguien no lo hace, tú no dependas de lo que la gente haga, tú dependes de Dios y de lo que eres en Dios. Amado, necesitamos cambiar nuestra mentalidad para ser dadores en lugar de solo receptores, y buscar servir y no buscar solamente que nos sirvan. Marcos 10:45, Jesús dijo que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dijo: no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Alguien que espera demasiado, vive frustrado. Yo aprendí en mi vida a no esperar demasiado de la gente. Si yo esperara demasiado de la gente, estuviera frustrado y con pelo. Porque a mí no se me caería, a mí me saldría. Si yo esperara de los demás y mi predicación y mi entusiasmo y mi gozo se basa en la respuesta que yo recibo de otros, posiblemente hace mucho tiempo que no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Pero yo aprendí a no esperar. Y cuando tú no esperas y tú das y das sin esperar, lo que te den lo disfrutas. No sé si me estoy explicando. Lo que te den lo disfrutas. Es como si tú entras a un trabajo y tienes me van a pagar 100,000 pesos. Y yo creo que me van a pagar 100, yo espero 100,000 pesos. Yo lo espero, lo declaro, todo lo que usted quiera. Y lo espero. Y a la hora de la quincena te salen con 90,000. Pero te dieron 90,000. Pero estás amargado porque tú querías 100,000. Pero cuando tú tienes la mentalidad: pues yo no sé cuándo me vayan a dar, yo no sé cuánto me vayan a ofrecer, pero yo quiero echarle ganas, quiero desarrollar mi talento, quiero con que saque a mi familia adelante, y empezamos a ser congruentes ahí en nuestros pensamientos. Te dan 50 y andas brinque y brinque. ¿Por qué hay tantos esposos frustrados? Porque esperas demasiado de tu esposa. Disfruta lo que te da. Ámala. Y las fallas que ella tiene, tú enséñale a corregirlas haciendo lo que debes de hacer. No se hagan, hombres. Y las mujeres igual. Esperan tanto, que no tienes llenadera. No tienes llenadera. Por más que se esfuerce el brother, ya se anda matando allá. Ay, pues es que deberías ganar un poco más. Vieja loca, hija del diablo. No. Disfrútalo. Ahora, tampoco estoy fomentando la irresponsabilidad del hombre. Algunos hombres: ay, pues ya mañana no voy al jale. No, vaya a trabajar. Pero somos tan egoístas que todo se basa en cuanto a nosotros. Por otro lado, nunca atentes contra la iglesia. Murmurar de la iglesia es murmurar de ti mismo, porque tú eres la iglesia. Los únicos que yo he visto que murmuran de sí mismo en grado superlativo son los que van a las iglesias, porque hablan tan mal de su iglesia y no se dan cuenta que están hablando de sí mismos, o hablan mal de la iglesia del Señor y no se dan cuenta que hablan de sí mismos. Hacerle daño a la iglesia es hacerte daño a ti mismo. Mutilar a la iglesia es mutilarte a ti mismo. Nosotros como iglesia, amados, tenemos que estar unidos, todos los miembros. Cristo es la cabeza. La iglesia somos el cuerpo. Y no puede estar la cabeza en un lado y el cuerpo en otro. O la mano derecha allá a 5 metros y la izquierda aquí pegada.
mutilar a la iglesia. Había un problema en el tiempo de la iglesia de los primeros tiempos, de tal manera que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3 versículo 2, dice: guardaos de los perros. Pero no era del Bobby, era de la gente. Eran unos perros. En Apocalipsis dice que los perros estarán afuera. Dile que está a tu lado, lo dice la Biblia, no el pastor Paco. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Atentar contra la iglesia es atentar contra el cuerpo de Cristo. Ama a la iglesia. La Biblia dice en Efesios 5:25 que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Y la iglesia no es lo que debe ser. Y muchas veces no hace o hacemos lo que debemos de hacer hasta la fecha. Hay gente que dice: yo amo a Cristo, pero odio la iglesia. Señores, no es así. Tú no puedes amar a Cristo y a la vez odiar la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Ese es producto de un resentimiento. Tú no puedes creer en Cristo y no creer en la iglesia que mismo Cristo instituyó. ¿O se equivocó Cristo? Honro a Cristo, pero no honro a la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Gálatas 3:27 nos dice: porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pertenece a la iglesia. Yo no sé si usted se sienta, no la palabra orgulloso, pero en el sentido positivo de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. 27.2, porque ahí hay alguien aquí que dice: pastor, yo estoy tan orgulloso en el buen sentido de la palabra de pertenecer a la iglesia de Cristo en la tierra. Quien realmente ha encontrado un sentido de pertenencia en la iglesia, ama a la iglesia con todos sus defectos y virtudes, como una familia. ¿A poco en tu familia todos son iguales? ¿Todos son tan buenos como tú? ¿A poco? No, hay de todo en la familia, pero somos una familia. ¿Están conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia sea lo que debe de ser? Ay, es que no siento que hay amor. ¿Y qué estás haciendo tú para amar? ¿O es de los que dicen: si no hacen, no hago? Cada persona que viene aquí, y yo les encargo como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos hacerla sentir amada. Amada. Cada persona que entra por esta puerta, aunque no la conozcas, mira hermano, no te conozco, pero te amo en el amor de Jesucristo. Y en lugar de pensar qué puedes hacer por mí, yo voy a pensar qué puedo yo hacer por ti. Hoy encontramos, y yo no quiero que esta iglesia se vuelva fría, donde llegas y ya llegué, me siento, me paro, me voy, sino que seamos una iglesia que se ama, que se duele la necesidad de otros, que es empática con la necesidad de otros. Esa es la iglesia que Dios está esperando que seamos. Pero no esperes a que otros lo sean. Comienza tú. Hoy en estos tiempos hay una frialdad en la sociedad en general que se está pasando a la iglesia. Esa frialdad de que ya no hablas con nadie, al menos en las ciudades como la nuestra, donde no saludas, ya ni al vecino conoces. Oye, yo todavía soy de los que voy pasando por cuando está una persona y buenas tardes, ahora ya parezco tontito yo, porque nadie saluda, nadie. Ustedes enseñen a sus hijos. A veces yo voy bajando, voy a quemar al Maranata, pero voy bajando las escaleras y van los niños de secundaria.
y ni parece que me vieron. ¿Y sabes dónde lo aprendieron? Contigo. Saluda, ama, bendice al que está en la puerta y dile: hermano, gracias por estar aquí en la puerta. Ahora, si no quieres el sobre, no lo agarres. Porque no lo agarres. Pero saluda a la persona. Y porque los hermanos llegan, luego disparan. No tienes por qué agarrarlo. Pero tú le puedes decir: no sobre, sí saludo. Amén, aleluya. Salude al del estacionamiento. A veces no lo mira a la cara al que le ayuda a estacionar su carro. Y usted dice: es que quiero sentirme amado. Y usted está mostrando amor por esa persona que le sirve. Está el solazo afuera. El solazo. Y llega cada raro. ¿La suelto? Exigiendo y pidiendo. Y yo quiero aquí. ¿Qué te pasa? Tú no eres cuerpo. ¿Quieres que sean empáticos contigo? Sé empático con los demás. ¿Quieres cosechar? Siembra primero. Queremos ser servidos, pero no queremos servir. Queremos ser tratados bien, pero no nos preocupamos por tratar bien a los demás. Queremos que oren por nosotros, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Amado, siéntete parte de una familia. Tú perteneces a una familia. Yo estoy contento y agradecido con Dios porque somos parte de la familia de Cristo en la tierra. Y estoy agradecido y contento de ser parte de la familia de Castillo del Rey La Fe. Y yo espero que cada persona que ocupe esta silla se sienta contento, alegre. Si yo pertenezco a Castillo del Rey La Fe. Amén. Porque encuentro pertenencia y hago que otros también la encuentren. Y pongo mi calcomanía en el carro: la cruz, la fe. Ay de ti si andas anunciando otra. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, a la iglesia. Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová, mi alma anhela tu casa. Salmo 84:10: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. ¿Quieres que la iglesia sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer? Sirve en ella. La comunidad, la casa de Dios, la iglesia es el lugar donde vas a usar y desarrollar los talentos y habilidades que Dios te dio. ¿Quieres que la iglesia sea lo que debe ser? Contribuye edificando la iglesia de Cristo. Busquemos edificar la iglesia de Cristo y no ser de los que nosotros mismos la dañamos o lastimamos. Termino con esta reflexión. Me la encontré por ahí, me hizo llorar mientras lo estaba leyendo. La iglesia no es un edificio ni una institución humana, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Está formada por personas redimidas, pero aún humanas, frágiles y en proceso de ser transformadas. Por eso es inevitable que la iglesia tenga fallas, errores de juicio, conflictos internos, momentos de debilidad o cansancio espiritual. Sin embargo, no deja de ser un canal de bendición y un refugio para el alma. Muchos han sido heridos por personas dentro de la iglesia. Tal vez tú mismo hayas sido testigo de actitudes que no reflejan el amor de Cristo, pero eso no cambia la verdad esencial. Cristo ama a su iglesia. No porque sea perfecta, sino porque Él dio su vida por ella, porque la está perfeccionando y en su gracia ha decidido usarnos con todo y nuestras limitaciones para extender su reino, consolar corazones y proclamar esperanza. Cuando te unes al cuerpo de Cristo, no te unes a un grupo de santos consumados, sino a una familia en crecimiento,
Una familia donde a veces hay tropiezos, pero también abrazos, donde a veces hay silencio, pero también oración, donde hay heridas, pero también sanidad. La iglesia es bendición porque nos recuerda que no estamos solos. En comunidad encontramos apoyo espiritual, intercesión y compañía en el camino de la fe. Nos ayuda a crecer a través de la enseñanza, el servicio y la corrección. Dios nos moldea en medio de su pueblo. Nos da propósito. Cada miembro tiene un llamado, un don, una función en el cuerpo. Nadie está de más. La iglesia es testimonio vivo de la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso se nota en cómo Dios transforma vidas y edifica vidas en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen: yo quiero contribuir para que la iglesia sea lo que debe de ser, haga lo que tiene que hacer?